Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Miriam Figueroa y si eres de las personas que se la pasan inventándose un montón de cuentos en su cabeza y sobre todo terminan creyéndose esos cuentos, pues quédate hasta el final de este video porque sin duda es para ti. Y bueno, a ver, aquí va a ser un momento de confesiones. ¿Cuántas veces tú te has hecho conjeturas, has sufrido muchísimo por una idea que te creaste en la mente a raíz de algo que escuchaste o que viste y has sufrido muchísimo por esa razón o no has podido ni dormir o te has imaginado cosas terribles sobre una persona solo por algo que escuchaste y no te has dado a la tarea de comprobar si lo que te dijeron o lo que escuchaste es verdad? Imagínense, o sea, realmente eso es algo que vivimos o viven la mayoría de las personas, estar todo el tiempo armándose ideas en la cabeza que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tendemos a sufrir mucho, porque tristemente tendemos a que lo que nosotros nos imaginamos, a lo que nosotros nos creamos en la mente, pues llega el momento en el que terminamos por creer que esa es la realidad. ¿Cuántas veces no has escuchado algo y después vas y escuchas alguna otra cosa de otra persona y después escuchas un poquito más sobre lo mismo y empiezas a inventar toda una historia en tu mente que terminas creyendo que así como tú lo estás imaginando es real? No tienes idea la cantidad de personas que hoy en día, bueno, desde siempre y hoy en día siguen sufriendo por temas como estos. Aquí la cuestión es si tú sufres o has sufrido por hacer suposiciones sobre una persona, sobre una situación. Cuando pues tenemos la posibilidad de preguntar a esa persona qué es lo que está pasando en lugar de que nosotros hagamos una realidad que ni siquiera existe. O sea, la realidad es que mientras no preguntemos y no preguntemos a la persona indicada, a la persona en cuestión, pues todo va a ser una mentira siempre. Acuérdense que si de por sí la realidad, la verdad absoluta no existe, solo existe la realidad que creamos nosotros, que creemos, perdón, nosotros en nuestra mente o lo que nosotros vivimos, llegamos a experimentar. Imagínate algo que solo escuchaste de una persona o que solamente observaste sin tener ningún punto de referencia. Llegamos a crear verdaderas historias a veces terribles o a veces demasiado bellas, pero todo sobre una vil mentira que nosotros mismos nos inventamos. Entonces vivimos en sufrimiento porque nosotros vivimos asumiendo que la realidad es de una manera y cuando nos damos cuenta de que no es así, de que nada tiene que ver con lo que la otra persona piensa o con lo que la otra persona es en realidad, pues sufrimos. Ejemplo, cuando nos estás en un trabajo y tu jefe, por ejemplo, tienes contacto primero con alguno de tus compañeros, ese compañero pues no se lleva a lo mejor muy bien con el jefe y te da su punto de vista de cómo es esa persona. Si tú no eres una persona mentalmente equilibrada, que tiende a no prejuzgar, que analiza primero la situación, que emite sus propios juicios, pues te vas a quedar con la idea que te va a transmitir esa persona. Y al ratito, aunque tu jefe no sea como esa persona lo describió, porque esa persona te dio su punto de vista. A lo mejor tu jefe es bien diferente, pero como tú no tienes tu propia manera de tomar tus decisiones, te dejas llevar por lo que dicen los demás, pues vas a creer que tu jefe es así como te lo pintó tu compañero, por ejemplo. Y este tipo de situaciones, bueno, pues te pueden llevar a que, por ejemplo, desde tu primer día de trabajo tengas una mala relación con tu jefe, cuando el pobre ni siquiera es nada de lo que te contaron, ¿no? Pero no te permitiste experimentar personalmente cómo es esa persona o cómo es que pasó determinada situación o cómo es que pasaría determinada situación. De la misma manera sucede en las relaciones personales, en las relaciones de pareja. ¿Cuántas parejas no se enamoran de la persona incorrecta? Y no porque la persona es incorrecta, sino porque es la incorrecta de acuerdo a lo que tú quieres y a lo que tú supusiste
cuando la conociste o cuando salieron, cuando platicaron o inclusive personas que idealizan tanto a alguien que aunque esa persona te esté mostrando realmente cómo es, tú en tu imaginación de lo que tú quieres la ves de manera diferente. Es decir, por ejemplo, que todo el mundo te dice, no, pues esa persona es desatenta o tiene algunos vicios, pero como tú estás obsesionado u obsesionada con esa persona, no alcanzas a darte cuenta de todos estos detalles. Tú tienes una idea en la mente de una persona que no es o no existe en la realidad. Y entonces, ¿qué pasa si la relación trasciende, llegan a casarse, o a vivir juntos? Pues que en algún momento te vas a tener que dar cuenta de cuál es la realidad de esa persona. Y terminas al ratito sufriendo porque crees que la persona te engañó respecto a cómo era, pero en realidad no es así. Tú fuiste el que se engañó o tú fuiste la que se engañó solita por estar pensando todo el tiempo en tu cabeza que era de determinada manera. Y sufrimos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos engañamos, pero nos engañamos a nosotros mismos. Porque como te vuelvo a repetir, muchas veces sí las personas se muestran como son, pero somos nosotros los que nos resistimos o los que llegamos a creer que van a cambiar con el tiempo. Otra situación también puede ser cuando a lo mejor esa persona sí se mostró como es, pero tú estás tan obsesionado u obsesionada con querer estar con esa persona que crees que va a cambiar con el tiempo, ¿no? La verdad es que tristemente es muy común creer que tú, o más aún decir que tú vas a cambiar a esa persona con el tiempo, o que por amor a ti va a cambiar, o que cuando se casen va a ser diferente. Error. No es cierto. No sé si tú actualmente ya lo hayas experimentado. Y si no, yo te invito a que de verdad aprendas a conocer a las personas. Digo, nunca terminamos de conocerlas, como dicen por ahí, pero lo más profundo posible, que las observes, que tú también seas muy sincero o sincera en tu manera de ser y de actuar, de hablar con ellos, para que también recibas lo mismo y puedas darte cuenta a tiempo si la persona con la que estás es realmente la persona con la que tú quieres estar, la que anhelas para tu vida. Porque, pues al ratito, como te vuelvo a recordar, algo pasa en las relaciones. Esto aplica para todo, para amigos, para familia, para relaciones de negocios, ¿no? Que conoces a una persona y como es muy popular, wow, te, te dejas ir por esa popularidad o ese fanatismo y quieres ser igual que esa persona o tú crees que es de determinada manera y al ratito resulta que no, que en realidad actuaba de esa manera por, no sé, por su trabajo o por el momento en el que estaban o por el evento al que acudieron. ¿Y qué pasa? Que tú te confundes, haces tus propias suposiciones en tu mente, las alimentas de tal manera que terminas creyéndolas y haciéndolas una realidad, es decir, como si esa fuera la realidad. Y al rato que sale la verdadera realidad a flote, pues normalmente sufrimos porque no es como nosotros pensamos y tendemos a culpar a los demás, porque en nuestra imaginación nosotros creamos toda una historia donde obviamente, si hablamos de una buena experiencia, una relación, pues idealizamos, todo termina en un final feliz y todos felices y contentos. Y pues resulta que al ratito no fue como tú lo pensaste. ¿Y qué pasa? Que le echamos la culpa a la otra persona, de que nos engañó o de que no fue como nos dijo, etcétera, etcétera. Pero si analizas, la mayor parte del tiempo la realidad está ante tus ojos. Somos nosotros los que la transgiversamos, los que las idealizamos o quienes nos engañamos. De la misma manera, puede ser al revés, ¿no? Que tú te imaginas una situación como que está pasando lo peor, como que
es nefasto lo que sucedió o que va a pasar algo muy malo o que si aceptas tal cosa, te va a ir muy mal. Todo depende, acuérdense, de las creencias limitantes que traigamos en la mente, en el caso de un negocio, en el caso de un emprendimiento, en el caso de clientes, de compañeros de negocios, de puestos empresariales, pues en ocasiones todavía ni siquiera hemos dado el primer paso y ya estamos pensando en que nos va a salir mal. Y de la misma manera hacemos toda una novela en nuestra cabeza, eh, poniéndole todos los argumentos, personajes, situaciones, lugares de por qué nos va a salir mal eso que tenemos en la mente o que pensamos arrancar. Esto se da mucho en los negocios, en los emprendimientos, a la hora de tomar decisiones como muy fuertes en cuestión del rumbo de nuestra vida o de nuestro éxito. Esto se da mucho a que tristemente también, pues por la cultura que no nos han enseñado precisamente a creer en que somos capaces de ser exitosos en lo que nos propongamos, pues empezamos a hacernos, en lugar de pensar primero todos los pros y a empezar ahí sí a lo mejor a hacerte, no ideas, sino a visualizar el éxito, a visualizarte teniendo un resultado, pues empezamos al revés, a hacernos todo un drama en la mente y ahí sí, quién sabe por qué, pero se nos vienen 20,000 ideas del por qué no van a funcionar las cosas. Y te vuelvo a repetir, a veces hasta te imaginas los lugares, las personas, los diálogos, te imaginas tú ya sufriendo ahí derrotado, etcétera, etcétera. Y cuando son cosas que yo de verdad te vuelvo a repetir, casi de un 80 a un 90% de esas cosas que te imaginas no terminan haciéndose realidad. Sin embargo, tú ya te viste como un fracasado, ya fracasaste antes de haber iniciado siquiera ese paso que quieres dar, todavía ni lo das y ya te derrotaste en tu mente, ya fracasaste, ya eres de lo peor ahí en tu mente. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo nos la pasamos suponiendo cosas y normalmente todo lo contrario a lo que resulta ser la realidad. Pero pues no te sientas mal, esto le pasa a la gran mayoría de personas o nos pasa a la gran mayoría de personas. Obviamente con mucha preparación, si has estado siguiendo este canal, los videos, si has estado poniendo en práctica cada uno de los tips que te hemos dado aquí, pues va a llegar el momento en el que vas a aprender a que todo ese tipo de cuestiones no te inoportune, no te saque de tu enfoque, pasen a segundo grado. Eh, en ocasiones también pasa que hacemos suposiciones por miedo a preguntar a las personas. O sea, realmente quien nos puede sacar de una duda ante un rumor o una situación son las personas que están involucradas directamente. Es decir, si a ti te dicen algo de una persona o que una persona dijo de ti, pues debemos tener esa apertura para ir y preguntar, oye, ¿está pasando esto? ¿Qué es en realidad lo que sucedió? ¿Qué duda tienes? ¿O por qué asumes que yo dije eso o pienso esto? De verdad no hay mejor manera que ir con la persona indicada y aclarar las cosas desde un principio, para que ni siquiera tengas tiempo de imaginarte ni de suponer nada. Porque de esta manera vas a evitar el sufrimiento que viene una vez que ya te hiciste esa idea en la cabeza, ya estás sufriendo ahí por algo que ni siquiera es real. Entonces, siempre la invitación es a preguntar, pero a preguntar a las personas indicadas, con el fin de que no sufras. Porque también en ocasiones nosotros, cuando se trata de nosotros, como les decía, de dar un paso, de aventarnos a un emprendimiento o a un proyecto, y en ocasiones pues necesitamos o dependemos de que otras personas nos ayuden, nos patrocinen, se asocien con nosotros, etcétera. Y tenemos miedo a ir y preguntar, les vuelvo a repetir, te haces la idea en la cabeza de que no va a querer, no va a apoyarte, le va a parecer mala idea, pero eso no es esa persona que te está rechazando, ya lo vimos en el video anterior de no tomarse las cosas personales.
Cuando tú tienes esas ideas de rechazo en tu mente, ese tipo de suposiciones es porque tú te rechazas antes, es decir, tú no crees lo suficiente en ti o no crees lo suficiente en tu proyecto y por eso crees que los demás no van a creer o a confiar en ti. Pero le insisto, la solución siempre, o sea, la solución a esta cuestión de no crearte conversaciones mentales, ni escenas mentales, y mucho menos hacerlas realidad porque las tienes en tu mente y tú terminas creyendo que así es como son. La solución siempre es preguntaros. Aquí sí no hay otra, no hay otro tip, no hay otra manera, no hay otra razón. La única salida es preguntar. Y es preguntar directamente a la persona con la que tiene que ver el asunto o lo que escuchaste o lo que observaste o lo que te dijeron. ¿Por qué? Pues para efectos de que se solucione de la manera pues más indicada y más correcta no solo para ti, sino para las dos personas. ¿Por qué? Pues para evitar, como ya les dije, pues crear más confusiones, que se haga un chismorreo. ¿Cuántas veces no han pasado inclusive desastres por un rumor, por una suposición que se hizo y que otra persona la interpretó de una manera y la pasó de una manera y el que sigue lo interpretó a su manera, lo supuso, luego le ponemos cada quien de nuestra cosecha y termina haciéndose un verdadero problema familiar, de negocios, en la empresa, con compañeros de trabajo, con los vecinos, en donde sea que te muevas, si no eh, tienes la determinación, porque no es valor, es determinación, de acostumbrarte a preguntar, o sea, a no hacerte suposiciones, solo a observar, y si tiene algo que ver contigo o algo que te pueda causar algún efecto a ti en tu persona o en tu vida, pues ir más allá y preguntar. Pero si no tiene nada que ver contigo, si tú no puedes hacer nada al respecto, si no es nada que te involucre, que te influya, pues ahí la solución es simplemente observarlo y dejarlo pasar. Si hay alguna lección que tengas que aprender al respecto, bueno, observa y hazte las preguntas necesarias de por qué es que te tocó vivir esa experiencia, por qué es que estoy escuchando esto, por qué es que estoy observando esto, y cuál es la lección para mí. Acuérdense siempre hacernos preguntas hacia nosotros para resolvernos, pues nosotros desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia. Pero si se trata de alguien más y que tiene que ver directamente contigo, pues pregunta. Pero si no, pues yo te invito a que lo dejes pasar. No es un asunto tuyo, no es algo que tú puedas resolver, no es algo que vaya a determinar tu vida. Contrario a que si le prestas atención y te involucras, sí puede terminar afectándote en tu relación o en tu vida o en tus perspectivas, en tus puntos de vista, etcétera. Eh, es mejor no involucrarse, ¿no? Todo depende de qué asunto, de qué relación estemos hablando. Hay ocasiones en las que es imposible no involucrarse, pero bueno, hay que saber hasta qué punto involucrarnos en el sentido de ayudar. Si realmente involucrarnos no va a ayudar en nada a la situación a que se resuelva, pues como dijimos en alguno de los videos, pues simplemente no intervengas, simplemente no lo digas, mejor quédate callado o callada y hazte las preguntas hacia ti. ¿Por qué me tocó vivir esta situación? No hagas suposiciones, de verdad se vive más tranquilo. Si necesitas preguntar, pregunta a la persona indicada, escucha sus razones. Tampoco quiere decir que sea la verdad absoluta, pero para que tú tengas un panorama correcto de lo que es la situación y pues después de eso ya haz lo que sea necesario si es que puedes ayudar, aportar o corregir en algo lo que está pasando y si no, pues déjalo pasar, aprende tu lección que tengas que aprender y deja de hacerte suposiciones en la mente. Normalmente lo que nos inventamos pues es eso, solo un simple invento. La única persona que tiene la verdad es quien lo experimentó. Fuera de eso, por mucho que te platiquen, por mucho que te describan la situación, jamás lo vas a entender. Hasta que no experimentes tú esa situación, podrías decir que entiendes un poco lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, pues te invito a vivir
en tranquilidad, lo más que se pueda. Esta es una buena manera también, así como cuidar tus palabras, que ya lo vimos, y no tomarte las cosas personalmente, pues también el hecho de no hacer suposiciones te lleva a vivir mucho más tranquilo. ¿Por qué? Vas a ver que si no te haces suposiciones, si no te inventas nada en la cabeza, eh, pues vas a evitar muchísimas situaciones, muchísimo sufrimiento para ti y posiblemente para todos los demás. Así es que si te identificaste con algo de esto, si te ha tocado vivir una experiencia donde armaste todo un mitote por algo que suponías que era verdad o por algo que creíste, que escuchaste y te lo creíste, pues coméntame aquí abajo para compartir, para reírnos si es que aprendiste la lección o cuál fue tu experiencia. Recuerda que también puedes mandarme un correo al email que te dejo aquí en la descripción si es que tienes alguna duda o quieres que te apoye con algo de esto, de lo que se trató este video. Y te responderé ya sea en el correo o por medio de Instagram o de mi cuenta de Facebook para que el comentario y tu experiencia pues aporte también para el aprendizaje o la vida de otras personas, que es la idea de este canal. Que a través de nuestras vivencias pues podamos ayudar a otras personas también a salir, en este caso, de esos programas mentales o de esas conversaciones mentales que no son sanas y que a veces traemos en la mente. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones y por supuesto que compartas si es que crees que puede ser de ayuda para alguien. Muchas gracias por escucharme y te veo en el próximo video.